Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenidos a Extiéndete 2020. Qué placer, qué bendición poder ser parte un año más de Extiéndete. Quiero dar gracias e infinitas gracias a mis amigos los pastores Marcos y Silvita Lemus por darme la oportunidad un año más de poder ser parte de este retiro de provisión, de este tiempo de empoderamiento para gente madura, para gente con carácter, para aquellos que no han perdido esa pasión por todo lo que el Padre está haciendo por Guatemala y en todas las naciones. Gracias por esta oportunidad, pero quiero pedirte algo, no pierdas tu capacidad de asombro. No pierdas tu capacidad de asombro, porque en este retiro de provisión Dios va a hablar a tu vida de una manera pero tan sobrenatural, pero también nos va a llevar a una dimensión de fe aún mayor, donde nuestro carácter y nuestro espíritu será procesado y madurado para llevarnos al carácter de Cristo. Y quiero compartirte una palabra que sé que bendecirá tu vida. Y quiero hablarte lo que me habla el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero mire lo que dice aquí: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación o para ir edificándose en amor. Si hay algo que debemos entender en este tiempo, es que Dios está lidiando. En un lenguaje nuestro, más actual, diríamos, Dios está renegando con la madurez y con el carácter de la iglesia. ¿Por qué? Porque la madurez es lo que define el carácter de la iglesia en los últimos tiempos. En la plenitud de estos tiempos, Dios necesita traer o tratar primero con el carácter para poder sostener todo lo que vendrá por delante. Muchas personas no van a poder sostener todo lo que viene para este tiempo. No podrán sostener todo lo que viene. ¿Por qué? Porque su carácter no ha sido procesado. Porque su carácter no ha sido tratado. Y en este mega ciclo, Dios necesita tratar con el carácter de la novia. Dios necesita tratar con nuestro carácter. Dios necesita llevarnos a una nueva dimensión de fe, pero también donde nuestro carácter sea procesado y pueda estar lo suficientemente maduro para sostener lo que vendrá en los próximos tiempos. Por eso quiero que usted mire a alguna persona que tenga a su lado, o solamente levantes tus manos allí donde te encuentras, si estás con tu familia, si estás con un amigo, si estás con un discípulo, con que quiera que te encuentres, tómale la mano y dile: nosotros debemos madurar. La iglesia de Cristo necesita madurar. Y esta es la primera parte del último ciclo de Dios. Y Él lo que necesita hacer es levantar una iglesia madura. ¿Cómo? A la estatura, a la plenitud de la estatura de Cristo. Y eso se trata de ser como Jesús. Esto se trata de tener el carácter de Jesús. Por eso el libro de Efesios 4:13 nos declara lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez en el carácter quiere decir tener el carácter de Jesús, ser procesados en la dimensión del carácter de Jesús. ¿Y qué quiere decir llegar a tener la estatura? Porque mire lo que dice Efesios: hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, pero dice
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué quiere decir llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué quiere decir llegar a la estatura de Jesús? Y déjeme impartirle y transferirle esta palabra. Cada vez que usted ve la palabra estatura, en las Escrituras está hablando del carácter. Es decir, que cada vez que vemos la madurez del carácter de Jesús, o la palabra nos está demandando y nos está diciendo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar a tener el carácter de Jesús, eso nos habla de que debemos ver como ve Jesús, pensar como piensa Jesús, hablar como habla Jesús y conducirnos como se conduce Jesús. Por esa razón, le decía hace un momento, es que la iglesia necesita madurar. Por esa razón es que la iglesia necesita llegar al carácter de Cristo. Hay tantas cosas que se están soltando en los últimos tiempos. Hay tantas bendiciones de parte de Dios que se sueltan en el último tiempo. Hay tantos ámbitos que se liberan para los hijos de Dios en el último tiempo, pero no lo pueden sostener. ¿Y por qué no lo pueden sostener? Porque no han tenido el carácter para sostenerlo. Una cosa es tener dones, una cosa es ser un buen orador, otra es ser un buen predicador, otra es ser un buen adorador, pero una muy diferente es poder tener el carácter para poder sostener todo eso. Por esa razón ha sido muy alarmante en los últimos tiempos cómo hay personas que han perdido sus ministerios. Han perdido su llamado, no porque el llamado no haya sido genuino, no porque el llamado no haya venido de parte de Dios, sino porque no han tenido el carácter, no han tenido la madurez para sostenerla. Por eso la Biblia es clara cuando nos dice, debemos llegar todos a ser como un varón perfecto. No vamos a ser una persona 100% perfecta, pero vamos camino a que el carácter, la plenitud, la madurez de Cristo sea formado en nosotros. Por eso es que la iglesia hoy en día no necesita ver como naturalmente todo el mundo lo ve, necesita verlo como lo ve Jesús, necesita pensar como piensa Jesús, necesita amar como ama Jesús y necesita declarar como declara Jesús. Eso es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Por eso vuelvo a repetirte, cada vez que usted ve la palabra estatura, está hablando del carácter. Está hablando de ver las cosas como la vería Jesús, pensar como pensaría Jesús, hablar como hablaría Jesús, amar y tener la misma compasión que tendría Jesús o que tiene Jesús, porque Jesús está en nosotros. Es decir, que si Él está en nosotros, Él está en mí, yo no puedo vivir naturalmente, yo no puedo hablar naturalmente, yo debo proyectar lo que en realidad me está gobernando. Entonces aquí hay una gran diferencia. Una cosa es estar con Jesús y otra cosa es estar en Jesús. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa muy diferente es estar en Cristo. Cuando yo estoy con Jesús, cuando yo estoy con Cristo, me convierto en una persona peticionaria. Todo el tiempo necesito que me den. Entonces bendíceme, prospérame, lléname, sáname, libérame. Me convierto en alguien que constantemente está demandando y está pidiendo algo. Pero cuando yo estoy en Jesús, cuando yo estoy en Cristo, quien me gobierna no es mi carácter, no son mis emociones, sino es el carácter de Jesús, es la plenitud de Cristo lo que gobierna mi vida. Ya yo no me convierto en una persona peticionaria, sino que ahí se nos revela que los líderes de este tiempo que viven en Cristo, que viven con la plenitud de Cristo y con el carácter de Cristo, son aquellos que se han convertido y se convierten en la llave del Padre para una ciudad y para una nación. Ya no nos estamos lamentando, ya no estamos naturalizados, sino que estamos en Él. Y por el solo hecho de estar en Él, yo me convertí en la llave del Padre para la nación. Yo me convertí en la llave del Padre para Zacapa. Yo me convertí en la llave del Padre para Guatemala. Porque yo no estoy hablando naturalmente, sino que el carácter, la plenitud, la medida, la estatura de Cristo está siendo formado dentro de mí. Por eso mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la escritura, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Te lo repito nuevamente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, crecía en carácter y también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora el detalle es que si no queremos crecer y madurar como líderes, como personas de influencia, como representantes del reino, como modelos del reino en la ciudad y la nación, llega un momento que Dios va a tener que acelerar esa madurez en nosotros. Por eso que el proceso de madurez en el ámbito natural, primero somos bebés, después somos niños, después somos adolescentes, después somos jóvenes, después somos adultos y después nos convertimos en ancianos. Ese es el proceso natural, ese es el proceso biológico de madurez. Pero en la Biblia se describe de otra manera, en Cristo se describe de otra manera, el ámbito espiritual se describe de otra manera. Y en Cristo crecemos ¿cómo? Crecemos hacia adentro. ¿Y cómo es crecer hacia adentro? Crecer en carácter. Por esa razón vuelvo a repetirle, esta generación necesita tener el carácter para sostener lo que viene. Porque hay ámbitos, hay palabras proféticas, hay dones, hay ministerios que Dios necesita habilitar, pero no se lo puede confiar a un niño. Necesita liberárselo y confiárselo a aquella generación que tiene el carácter para sostener los diseños del reino para las generaciones que vienen. ¿Por qué? Quiero que usted tienda sus manos y me reciba esta palabra. Porque esto no es por nosotros, esto no es por ti ni es por mí. La Biblia dice, esto es por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. ¿Y cómo vamos a edificar en las generaciones? ¿Cómo vamos a edificar en las generaciones venideras? Teniendo el carácter para que mi testimonio, pero también mi temperamento pueda edificar el carácter de Cristo en otros. Entonces necesitamos crecer hacia adentro, número uno, en carácter. Pero también necesitamos crecer hacia arriba. ¿Y cómo crecemos hacia arriba? Crecemos en madurez. Crecemos en pensamientos, crecemos en ideologías. Somos personas maduras para poder sostener lo que viene. Y número 3, crecemos hacia afuera. ¿Y cómo crecemos hacia afuera? Crecemos en expansión, crecemos en multiplicación, crecemos hablando la palabra del Señor, crecemos en grupos, crecemos en personas, nos multiplicamos en otros. Porque déjeme decirle algo, una cosa es convertirse en un buen predicador. Yo también puedo armar grupos y reproducirme en discípulos, pero necesitamos no tan solo reproducirnos en discípulos, necesitamos reproducirnos en carácter. Entonces, una cosa es que nos multipliquemos, pero otra muy diferente es que nos reproduzcamos. Si nos multiplicamos en otras personas, lo que se multiplicó en ellos en algún momento se puede detener, pero cuando me reproduzco en otros, no tan fácil el infierno va a poder quebrar esa esencia, porque para multiplicarme alguien puede imitarme, pero para reproducirme debe haber sido impartido una genética, una esencia sobre esa persona. Y el infierno, cuando la esencia llega al carácter de un hombre de Dios, cuando la esencia llega al carácter de una mujer de Dios, el infierno no fácilmente podrá desestabilizarlo de los principios y el carácter de Cristo en él. Por eso es que Cristo viene, pero viene por una iglesia madura. Viene por una iglesia que esté madurando, que esté fortalecida en el carácter. No tan solo fortalecida en la fe, fortalecida en el carácter. ¿Y qué es carácter? Oiga esto. Carácter es una imagen, una personalidad, es un temperamento. Son las cualidades mentales, morales y espirituales que describen a una persona, y es lo que en realidad lleva por dentro, es lo que en realidad es por dentro. Eso es carácter. Es lo que en realidad es cuando nadie lo está viendo. Es lo que describe a un hombre de ser bueno o ser malo. Es la descripción de una persona. Eso es el carácter. Es el asiento moral de una persona. Es en realidad lo que uno es en verdad cuando nadie me está mirando.
Por eso creo que esta generación debe ser una generación con carácter que camine en integridad. ¿Y qué es integridad? Es hacer lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Eso me habla de que esa persona tiene el carácter de convertirse en un agente de legalidad divina aun cuando nadie lo está observando, aun cuando no debe demostrarle absolutamente nada a nadie. Es por eso que peleamos constantemente para que Cristo sea formado en nosotros. Peleamos y luchamos constantemente para que Cristo sea formado en nosotros. Y tener el carácter de Cristo es también tener su integridad. Por eso hace un momento te decía, necesitamos pensar como piensa Jesús, necesitamos hablar como habla Jesús, necesitamos tener la conducta que tuviera Jesús, necesitamos amar como nos ama Jesús, necesitamos no juzgar como Jesús no juzga. Eso es tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Y ahí es cuando comenzamos a tener también su integridad. Porque déjeme decirle algo, creo en una generación que se está levantando con carácter. Yo siempre doy mi testimonio. Me cansé o nos hemos cansado de una farándula. Y esa farándula muestra una apariencia, pero en realidad no es lo que es. Yo soy lo que soy cuando nadie me está mirando. Pero para tener una autoridad legal y moral, yo debo ser y debo tener el carácter para ser en lo privado lo mismo que soy en público. Eso me habla si el carácter de Cristo está siendo formado en mí. Si no hay un área de ilegalidad que estoy viviendo y es una vida de apariencia. Y déjeme decirle algo, el Espíritu Santo se puede manifestar en usted. El Espíritu Santo puede respaldar los dones, pero no necesariamente respaldar a tu persona. ¿Por qué razón? Porque los dones Él los va a respaldar. Su palabra Él la va a respaldar, pero no necesariamente respaldará a tu persona. Por eso yo cuando hablo de mi testimonio cuento, había caminado cantidades de naciones y liberaba palabras proféticas de restitución familiar, pero mi matrimonio se estaba destruyendo. Declaraba cantidades de palabras proféticas donde la gente iba a prosperar financiera o económicamente, pero nosotros cada día estábamos más pobres o más escasos. Declarábamos la restitución de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y yo tenía serios inconvenientes con mi hija. ¿Por qué razón? Porque esa es la generación que se ha acostumbrado a modelar un mensaje, pero no la generación que se ha acostumbrado a revelar el carácter de Cristo. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de madurez. Y cuando nosotros llegamos a la plenitud, a la estatura del carácter de Cristo en nosotros, es recién allí cuando los cielos se abren. Es recién allí cuando entramos en legalidad. Y yo siento al Espíritu Santo abriendo los cielos en este momento y declarando, ahora sí, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Porque no tan solo voy a respaldar su palabra, sino que ahora respaldo también su persona. Entonces allí se nos revela que no necesitamos predicar un gran mensaje, no necesitamos levantar la voz para predicar un gran mensaje, sino con la palabra, el silbido apacible que salga de nuestra boca. Esa palabra está tan cargada de autoridad que los cielos y la tierra van a tener que obedecer, porque los cielos, la tierra, los ámbitos no le obedecen a cualquiera, le obedecen a aquellos que portan el carácter correcto para sostener esa palabra. Por eso, como profeta de Dios, yo quiero vivir los tiempos que vivían los profetas en la antigüedad, declarando las señales. ¿Por qué? Porque extiéndete también debe ser un tiempo de señales. Y las señales que vendrán tendrán que estar respaldadas por el carácter. Los profetas que declaraban y decían, deténgase el sol en el valle de Gabaón, deténgase la luna en el valle de Ajalón, aquí no lloverá hasta que yo no lo diga. ¿Por qué? Porque los ámbitos, el clima, el territorio obedecía no tan solo a una palabra, obedecía a alguien que portaba el carácter para que los ámbitos le obedezcan. Entonces una cosa es predicar el mensaje, otra cosa es moverse en los dones y otra muy diferente es tener el carácter, porque la tierra no le obedece a alguien que predique buen mensaje. Los ámbitos no le obedecen a una persona que hable un buen mensaje. Los ámbitos y los territorios le obedecen a aquellos que tienen el carácter de Cristo formado en ellos.
Por esa razón, le decía, hay gente que no va a poder sostener lo que viene porque no ha tenido el carácter para poder sostenerlo. Y hay algo que nosotros debemos entender, es que antes que Dios haga un ministerio, primero hace al hombre. Antes del Padre levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, antes de levantar gentes con dones, lo primero que hizo fue al hombre. ¿Y qué hizo con el hombre? Fue formarlo. La gente piensa que era el muñeco de barro. No, el muñeco de barro ya estaba hecho. Pero él ahora dijo, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Vamos a hacerlo a nuestra semejanza. E insufló en él su espíritu, insufló su carácter dentro de él. Después la iniquidad distorsionó muchas cosas y eso sería otro tema aparte. Pero la generación que vive con el carácter de Cristo es la generación que va a levantar una dimensión nueva en la nación de Guatemala y en las naciones del mundo entero. Por eso el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos declara: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Cristo de ayer, el mismo Cristo que respaldó la palabra ayer, es el mismo Cristo que respalda la palabra hoy. Pero necesita encontrar a un justo. Si tan solo encuentro a uno, si tan solo encuentro una persona en Zacapa, si tan solo encuentro una familia, si tan solo encuentro una iglesia que no haya doblado sus rodillas a todo lo que está sucediendo, sino que siga declarando que Jesucristo es el Señor y sea inamovible en sus principios y en su carácter, esa es la generación que el Padre va a respaldar y va a levantar en el próximo tiempo. Por eso le digo que el carácter de Cristo necesita ser formado constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque mi carácter es de donde sale mi reputación. Las personas vendrán a ti. Y dice las escrituras que en los últimos tiempos, y yo creo la palabra de Isaías 55, gente que no conociste y gente que no te conocieron, van a correr a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Pero por qué te ha honrado? Porque has tenido el carácter correcto, has tenido la madurez correcta para convertirte en una persona confiable y que Dios pueda soltarte las finanzas, pueda soltarte el gobierno y pueda liberarte las almas que otros no supieron contener por falta de carácter. Si hay algo que hemos visto en estos tiempos es gente perdiendo ministerios, gente fuera del propósito porque no han tenido el carácter para pelear por su llamado. Y hemos visto personas que tenían muy lindos dones. Hemos visto personas que tenían sin duda un llamado. Pero el Padre nos da un libre albedrío. Nosotros elegimos o peleamos por lo que Dios puso o lo desechamos. Y hay gente que está desechando el llamado porque no ha tenido el carácter para pelear por lo que Dios puso en él. Y esta generación, aquí en Extiéndete vengo a profetizarte, esta generación tiene que ser la generación que tenga el carácter de Cristo. No podemos naturalizarnos, no podemos apoyarnos solamente en los dones. No puedo apoyarme en que soy un buen predicador, o que soy un buen adorador, o que soy un buen profeta, porque los dones son irrevocables. Vas a poder fluir con los dones, pero lo que te respalda no son los dones, lo que te respaldan son tus frutos, y para tener frutos tienes que tener el carácter de Cristo formado en ti. Una iglesia con carácter siempre va a reflejar el carácter de aquel padre espiritual o pastor que la fundó. Ahora, hay mucha gente con condición entre el carácter y los dones. Porque le digo algo, en el ámbito que nos compete, muchas personas tienen muy buenos dones, te lo decía hace un momento, pero no tienen carácter. Entonces los escuchamos predicar la palabra del Señor y nos deslumbra la oratoria, nos deslumbra los dones, pero lo mismo que sucede allá arriba también debe suceder abajo. No podemos exaltar
a una persona por 2 horas que estuvo arriba de una plataforma, porque cualquier persona que tenga elocuencia puede predicar, pero no cualquiera puede tener el carácter para sostener lo que viene. En medio de la presión, la gente de carácter es la que va a salir victoriosa. En medio de todo lo que se está moviendo en estos tiempos alrededor del mundo entero, la gente con carácter es la que va a salir victoriosa. La generación con carácter es la que se va a multiplicar, pero que también no tan solo se va a multiplicar, sino que se va a reproducir en otros. La esencia de los hijos de Dios reproduciéndose, que no tiene que ver con multiplicarse, tiene que ver con impartir esencia, pero para impartir esencia debemos portar el carácter correcto. Entonces, la mayor parte de las personas con dones, sus dones están por encima de su carácter. Por esa razón yo quiero quebrantar en esta hora la idolatría hacia los profetas. Porque hay gente que ha idolatrado a los profetas. Y déjeme decirle algo, los dones nunca pueden estar por encima del carácter. Hay muchas personas con muy buenos dones, pero tienen que tener el carácter para sostener sus palabras. La mayor parte de las personas con dones, su carácter está en deficiencia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre dones y carácter. Los dones se ganan porque son dados por gracia de Dios y son irrevocables, pero el carácter necesita ser formado. Los dones se imparten, pero el carácter se debe formar en la intimidad, en el proceso. Los dones se imparten instantáneamente. Yo puedo impartirte de lo que yo tengo, te doy. Puedo impartirte de lo que yo tengo. Ahora, el carácter lleva un tiempo formarlo. Por eso la Biblia dice que cuando los cielos se abrieron, el Padre reconoció a su Hijo. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y cuando vamos a las Escrituras, la Biblia dice que Jesús salió lleno de la unción del Espíritu Santo. ¡Wow! Salió lleno de unción, salió lleno de gloria. Eso es glorioso y eso es tremendo. Pero seguido a eso, las Escrituras dicen, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde el Padre necesita formar nuestro carácter. Y cuando seguimos leyendo las Escrituras, ya no dicen salió del Jordán lleno del Espíritu de Dios solamente, sino que dice y volvió de ese lugar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que ya no estaba bajo los dones, ya no estaba bajo la gloria, ya no estaba bajo la gracia, ahora estaba investido de poder, y donde predicaba su fama se extendía y los milagros eran inmutables, los milagros no retrocedían, y predicaba en las sinagogas de aquellos que no creían en él, y la gente se acercaba y le decía, no te vayas de nosotros. Y Jesucristo declaraba, es necesario que yo siga adelante, es necesario que otras ciudades, que otras naciones conozcan de esto que estoy liberando. ¿Por qué? Porque no es para un grupo, es para las naciones y el mundo entero. Pero ¿qué sucedió? Primero fue en la unción, primero fue en la gloria, pero después fue en el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se fortaleció, creció en carácter, creció en madurez. Entonces ya no tan solo lo respaldaban los dones, ahora lo respaldaba el carácter del Padre, que fue formado ¿dónde? En medio del proceso. Por eso le decía, hay personas que no pueden sostener lo que viene por la sencilla razón que su carácter no fue procesado. Su carácter no ha sido procesado. Y si su carácter no ha sido procesado, a la primer prueba tiran la toalla y desisten de su llamado. Quiero que entiendas que el Espíritu Santo te escogió y te comisionó para este tiempo. Cuando Dios necesitó un David, envió un David. Cuando necesitó un Josué, envió un Josué. Cuando necesitó un Elías, envió un Elías. Pero en este tiempo, Dios necesita a Víctor, Dios necesita a Marco, Dios necesita a Silvia, Dios necesita a Juan, Dios necesita a Lucas, Dios necesita a Ana, Dios necesita a los que fueron diseñados para este tiempo. Pero esta generación tiene que tener el carácter para sostener su llamado. Tiene que tener el carácter para pelear para lo que el Padre te llamó y te comisionó. No te afiances ni te apoyes solamente en tus dones.
sino que debemos constantemente pedir que el carácter de Cristo sea formado dentro de mí. Usted puede nacer con dones, pero no nace con carácter. Todos los dones sin carácter, tarde o temprano fracasarán. Recíbame esto nuevamente. Todos los dones sin carácter, tarde o temprano fracasarán. ¿Por qué? Porque no han sido lo suficientemente maduros. Y el plan de Cristo es que la iglesia alcance la madurez para poder sostener todo lo que viene. Por esa primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. No creo en esa generación de líderes de influencia que tienen actitudes de niños, que tienen inmadurez de niño. Eso nos habla que su carácter no ha sido procesado. Entonces vemos una generación queriendo altar, vemos una generación queriendo púlpito, vemos una generación que quiere popularidad pero no quiere ser formado. Y una generación que no es formada en su carácter para llegar a ser una generación madura es una generación que tarde o temprano va a fracasar. Para madurar debemos estar dispuestos a morir a lo que verdaderamente nosotros somos. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a la estatura. Necesitamos llegar al carácter de Cristo formado en nosotros. Ahora, hay características de una persona inmadura. Un inmaduro siempre espera que todo gire alrededor de ellos. Ejemplo, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que hace el bebé? El bebé vive llorando, 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 y usted lo deja en su cuna, y usted lo alza y se calma, pero cuando lo deja en la cuna, comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Por qué? ¿Qué quiere el bebé? El bebé quiere que lo alcen y que constantemente lo estén arropando. ¿Por qué? Porque es bebé, porque es un niño, porque todavía está inmaduro. Y cuando hay veces que no se hace lo que los niños quieren, los niños comienzan a hacer berrinche. Y es triste que esto también esté sucediendo dentro de la iglesia. Es triste que esto también esté revelando el carácter. Este tiempo, este proceso temporero que se están viviendo en las naciones enteras, está revelando el verdadero carácter de la iglesia. Aquí es cuando se vio que los que parecían estar firmes no lo estaban. Y los que parecía que venían comenzando son hoy día los que están más firmes. Porque necesitamos que se revele el verdadero carácter detrás de los dones. El problema ha sido que hay tanta gente ofendida con falta de carácter que ha dejado de reproducirse por esa falta de formación y esa inestabilidad en sus emociones. Por eso el libro de Mateo dice lo siguiente, el libro de Mateo capítulo 24 versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Te lo repito, muchos tropezarán entonces. La palabra tropiezo viene del vocablo griego y significa escandalón. Y escandalón se traduce como ofensa. Es decir, que estaría en lo correcto al decir que en los últimos tiempos mucha gente va a caminar ofendida. Porque cada vez que usted ve la palabra tropiezo y ofensa, es exactamente lo mismo. Entonces mire lo que dice Proverbios 18:19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. En pocas palabras, se lo voy a traducir en la versión Víctor Villamil. El hermano ofendido es más peligroso que todas las potestades y los demonios juntos de una ciudad. Porque el hermano ofendido lo único que quiere hacer es dañar, lastimar y destruir. Yo siempre digo que si tuviéramos menos gente ofendida, tendríamos más iglesias multitudinarias. La ofensa ha dividido familia, la ofensa ha dividido ministerios, la ofensa ha abortado propósitos. ¿Por qué? Porque hay más gente ofendida que gente reproduciéndose en otros. Hay más gente ofendida por falta de carácter y por inmadurez
que gente multiplicando el evangelio del reino en otras personas. Por eso no necesitamos gente ofendida. Necesitamos una generación de gente que se multiplique, pero que también se reproduzca. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Quiero que entiendas algo. Ofendemos en palabras, pero también ofendemos en hechos. Y muchas veces Dios permite que te ofendan para revelar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Te lo repito nuevamente. Muchas veces Dios permite que te ofendan para revelar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Si no, veamos el claro ejemplo del joven rico. Cuando fue a Jesucristo buscando su esencia, su paternidad, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Qué le dijo? ¿Qué más debo hacer para obtener todo esto? Y parafraseando, Jesucristo le dijo, toma todo lo que tienes. No, pero ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Sí, pero te falta algo. Toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué sucedió con este hombre? Se ofendió, se lastimó y se fue. Número 1, perdió la oportunidad de caminar con el maestro. Número 2, perdió la oportunidad de convertirse en un hijo para reproducir la misma genética sobre otros. Y número 3, se perdió la oportunidad de multiplicar sus finanzas al 1000 por 1000. Porque nadie que le dé a Dios quedará en pobreza y en escasez, sino como dice la palabra, por cuanto le diste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces este hombre no se dio cuenta que sus finanzas y sus riquezas se iban a multiplicar 1000 veces más. Pero ¿qué sucedió? La falta de carácter, la falta de madurez y la ofensa hizo que perdiera el propósito. Entonces el mismo hombre que hace un momento le estaba diciendo, yo quiero todo eso dimensional, Jesús, que tú tienes, es el mismo que por no tener el carácter para mantenerse firme, no dejarse formar, fue el mismo que abortó el propósito. Por eso Dios necesita ofenderte. El Padre necesita ofenderte para revelar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Si hay algo que ha aflorado en medio de este proceso temporero, es que hay muchas personas con falta de carácter y se ha revelado lo que no se veía en el ámbito donde las emociones no estaban fuertes, donde no había una realidad de las emociones. Pero en este tiempo donde las emociones quedaron expuestas, fue el tiempo donde el Padre empezó a revelar el verdadero carácter de los hijos de Dios. Por eso vuelvo a repetirte lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una persona inmadura se ofenderá fácilmente. Una persona inmadura también será fácilmente engañada. Y una persona inmadura no puede liderar. Te lo repito nuevamente. Una persona inmadura se ofenderá fácilmente. Una persona inmadura será fácilmente engañada. Y una persona inmadura no puede liderar. ¿Por qué? Porque como líder reproduce su inmadurez, reproduce su falta de carácter. Por eso creo fielmente que este retiro de provisión va a ser un portal dimensional, una puerta abierta, una oportunidad del Padre para levantar un liderazgo eficaz. Un liderazgo no que viva ofendido, un liderazgo no que viva con inmadurez, un liderazgo que esté firme en el propósito y en el diseño para el cual el Padre los llamó y los estableció. No pueden haber líderes que no quieran ser formados. Eso nos habla de inmadurez. Cuando nuestros pastores o nuestros padres espirituales nos corrigen, es más fácil salir huyendo que dejarse ser formado. Déjeme decirle algo. Si usted quiere ser un hijo productivo, si usted quiere ser un hijo de Dios que marque un tiempo para una generación, su carácter debe ser formado. Debemos erradicar a esa generación inmadura y debemos levantar a una generación que constantemente esté anhelando que el diseño y el carácter de Cristo sea formado en cada uno de ellos.
quiero cerrar este tiempo orando por ti. Quiero declarar esa palabra de bendición sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Yo le dije, extiéndete no será un retiro de provisión más. Extiéndete 2020 es el retiro de provisión donde hay un cambio de genética, donde hay un cambio de esencia, donde se levantará una nueva generación que no caminará con inmadurez, que no caminará ofendida, sino será la generación de líderes, de hombres, de mujeres, de familias que Dios va a levantar con el carácter de Cristo formado en ellos para cambiar el rumbo, el territorio de una ciudad y de una nación. Así que donde estás, quiero pedirte que levantes tus manos y yo quiero declarar la palabra sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaro sobre tus hijos los cielos de los cielos de los cielos abiertos. Que el vientre de la tierra, de Zacapa, de Guatemala, se abra para que la simiente de esta palabra se libere, se establezca, se multiplique sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaro que los ámbitos, las dimensiones, pero también el carácter de Cristo es formado dentro de ti. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaro que los ámbitos y las dimensiones se habilitan, se activan sobre ti, sobre tu casa y sobre tu generación. No tan solo te va a alcanzar a ti, va a alcanzar a tus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, porque no reproduciremos una generación de gente inmadura con falta de carácter. Vamos a reproducirnos en una generación que tiene el carácter para poder sostener lo que viene. En el nombre de Jesús los sello con anillo de sellar por el poder de la palabra. Amén y amén. Ha sido una bendición poder estar en este retiro de provisión. Gracias a toda la hermosa iglesia y también a sus pastores, los pastores Marco y Silvita Lemus. Gracias por la oportunidad de poder ser parte un año más de Extiéndete. Pero este 2020 hay una dimensión que se abrió y se inauguró a partir de esta palabra para una generación de gente madura y con carácter para sostener lo que viene. Los abrazo a la distancia, les envío un muy fuerte abrazo. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Muchas, pero muchas bendiciones.